tema del día de hoy es el tema del libro Sueldos Digital. 2 pasos previos y cómo implementarlo, que en definitiva es qué tiene que saber un emprendedor respecto al tema del libro Sueldos, ¿sí? La idea no es que ustedes tengan un detalle pormenorizado del tema del libro Sueldos, cómo cargar, cómo se pone, sino por lo menos los lineamientos generales como para que ustedes entiendan un poquitito más. A lo mejor lo van a ver un poco técnico, ¿sí? Pero está bueno conocer algunos detalles al respecto. ¿Por qué el emprendedor tiene que saber esto? Porque esa fue una de las consultas a nivel de, bueno, pero el libro Sueldos es un tema más de contador, pinta. Cuando nosotros tenemos una fuerza laboral en cualquier emprendimiento, tenemos 2 situaciones posibles. Hay mucha gente que opta por contratar monotributistas, ¿sí? Y ustedes verán que la contratación con la facturita ahí del monotributista tiene como un signito de prohibido, ¿sí? Porque, primero, porque es pan para hoy, hambre para mañana, ¿sí? Y segundo, porque en realidad si el monotributista me hace la factura 1, 2, 3, 4, 5, 6, se presume relación de dependencia, motivo por el cual no me sirve absolutamente de nada y lo único que voy a hacer es comprarme un problema. Entonces, una cosa es que yo tenga un monotributista como asesor, por ejemplo, y que lo llamo, me asesora y listo, ya está, ¿sí? Y otra cosa es que tengo una persona que trabaja conmigo. Si tengo una persona que trabaja conmigo, lamentablemente tengo que tenerla en relación de dependencia, emitiéndole un recibo de sueldo o lo que fuera, ¿sí? Esta relación de dependencia, el problema que tiene es que tengo un sueldo neto, que es lo que el señor se lleva en mano, ¿sí? Y además de eso, tengo lo que se denominan aportes y contribuciones, genéricamente llamado cargas sociales, ¿sí? ¿Cuál es un poco la idea? La idea es que si yo tengo una persona que a lo mejor le pago 100 pesos, termino pagando de aportes y cargas sociales a lo mejor 70, 80, 90, 100, 120 pesos adicionales a los que ya le pagué. Entonces, el problema de tener gente en relación de dependencia es que me cuesta el doble. Un emprendedor, al momento de tener que pensar esto, no puede alegremente contratar gente, sino que la tiene que contratar en el punto justo en el cual él no puede desarrollar la tarea y sí o sí necesita más mano de obra dando vuelta. ¿Sí? Entonces, este es el primer punto que tienen que tener en claro. ¿Qué pasa con las exigencias formales que implica tener un empleado en relación de dependencia? Lo primero que tengo que hacer, es registrar a esta persona, ¿sí? Cuando yo tengo un empleado nuevo, lo registro, se da lo que se llama el alta temprana, que es el primer dibujito que está ahí, a la izquierda, la constancia de alta del trabajador, ¿sí? Esta alta temprana se tiene que dar prácticamente en el momento que la persona está ingresando, ¿sí? Por eso su nombre, es decir, che, bueno, hoy, día 10, doy de alta a una persona que entró el primero. Ya estás desfasado, estás violando la norma, en definitiva, ¿sí? Entonces, la idea es que la persona ya esté registrada. ¿Por qué? Porque si me cae una inspección, hoy yo puedo mostrar, señor, sí, fíjese, acá tengo el alta de la persona, ¿sí? Y está absolutamente en regla. Lo segundo que tengo que hacer a esta persona es liquidarle un sueldo, ¿sí? Recuerden, los emprendedores no tienen por qué saber esto, esto lo sabemos los contadores, recuerden que el sueldo se liquida a mes vencido, o sea, el señor trabajó todo y hoy, por ejemplo, en esta semana, nosotros estamos liquidando septiembre, ¿sí? Entonces, esa es una segunda cosa que tengo que tener en cuenta. Tercera cosa que tengo que tener en cuenta es que yo le tengo que abonar el sueldo en tiempo y forma a esta persona. Y, por favor, tomen el suficiente recaudo, por decir así, de jamás pagar en efectivo. Yo entiendo que ustedes se sean tan tentados a pagar en efectivo, pero siempre hagan transferencias bancarias. Bueno, no, pero la transferencia me sale más cara. Siempre hagan transferencias bancarias. ¿Por qué? Porque la transferencia bancaria es la constancia que tiene un emprendedor de que realmente le pagó el sueldo a la persona. Además de pagarle el sueldo a la persona, o sea, le di de alta cuando ingresó, le liquidó el sueldo, ¿sí? A fin de mes le liquidó el sueldo,
le transfiero ese sueldo. Además de esto, tengo que liquidar lo que se denominan las cargas sociales, que es ese 931 que está ahí, que es el formulario con el cual se liquidan las cargas sociales. Una vez que tengo liquidado estas cargas sociales, ¿qué tengo que hacer? Abonárselas a la FIP, ¿sí? Entonces, este abono de cargas sociales también tiene plazos para hacerlo. No puedo pagarlo cuando quiera. En cuanto se difieren un poquitito en tiempo, recuerden, perdón, recuerden que esto va a tener intereses. Entonces, nunca es un buen negocio dejar de pagar las cargas y dejar de pagar las obligaciones fiscales. Nunca, jamás es un buen negocio. Yo escuché alguna vez alguna buena persona que me decía, cliente, ¿no? Que me decía, no, pero me sale más barato financiarme con la FIP, ¿sí? Porque entonces la FIP me cobra tal tasa y en el banco me dan tal otra, así en ese tipo de timbas financieras, ¿sí? ¿Saben cómo termina el tema? Que por no pagar las cosas, la FIP después me bloquea y una vez que estoy bloqueado no puedo seguir trabajando. Entonces, jamás es un buen negocio negociar, digamos, financiarse con AFIP. Una vez que termino ya está, ya liquidé, ya terminé y ya le pagué a la AFIP, hay un último requisito formal que es lo que se denomina el libro de sueldos y jornales, que se está previsto en el artículo 52 de la ley 2744, dicho románticamente de la época del calzón con flecos. ¿Sí? ¿Qué es lo que dicen estos buenos muchachos? Che, además de haber hecho todo esto, deja esto plasmado en algún tipo de registración contable. Esta registración es un libro, ¿sí? Ahí tienen la tapa del libro, que normalmente son tapitas rojas estos, y normalmente tienen, digamos, un formato de o carga manual, que es una alternativa, o hay algunos que están autorizados, que es lo que figura más abajo, a emitir este libro impreso, ¿sí? En unas hojas que ya vienen troqueladas y numeradas y autorizadas por el Ministerio de Trabajo. O, hablemos correctamente, por el organismo que, digamos, tenga, digamos, el contralor, ¿sí? Esto se denomina hojas móviles. Para que ustedes tengan una idea, esto es un libro de sueldos en serio, ¿sí? Uy, ¿de cuántos años tiene este? Este libro, que es un libro que está en uso en el estudio, ¿sí? Espero que no se vean mucho, digamos, los datos. Ustedes van a ver ahí que está rubricado el libro, que es lo que está a la izquierda, que están todos los datos del libro, y eso que ven así apaisado es lo que uno o los empleados vuelcan a mano, ¿sí? Mes a mes van llenando rengloncito por rengloncito y volcando a mano todos los importes. Imagínense que esto se sigue haciendo en algunos casos así. Hay empresas que siguen teniendo los libros manuales y hay empresas que ya tienen un poquitito más de envergadura y tienen libros digitales. Pero ¿qué pasa con esto? Dicen, muchachos, la verdad, tenemos que tratar de agilizar un poquitito esto. Entonces, ¿qué surge? El libro de sueldos digital. El libro de sueldos digital que lo que hace es mata el modo tradicional de cargar el 931 y mata el modo tradicional de emitir los libros. ¿Sí? ¿Qué va a hacer esta buena gente? Esta buena gente dice, ¿sabes qué? Cargando una sola cosa, automáticamente yo te saco las dos. Te saco el 931 y además te saco los libros contables. ¿Cómo era entonces el proceso antes? Había que liquidar los haberes, obtener el recibo. Una vez que tenía esto, había que confeccionar el libro, ¿sí? Anotarlo o imprimirlo y después copiarlo, o sea, todo un temita, ¿sí? Y además generar la declaración jurada de cargas sociales, que como algunas veces me equivocaba, entonces que tenía el original y además rectificativas, ¿sí? Entonces, la probabilidad de error ahí era alta. ¿Qué dicen estos buenos muchachos? Mire, usted cargue todos los parámetros generales suyos, empresa, empleados, o sea, los datos de todo eso, el modo en que liquida, cárguelo una sola vez, por única vez. Y después, con una sola liquidación, usted automáticamente liquida las cargas sociales y saca el libro. Entonces, esto lo que me genera es un ahorro y una agilidad en cuanto a el modo en que lo estoy haciendo. Ya les anticipo,
la FIP no es generosa, ¿sí? La FIP además lo hace, ¿por qué? Para controlarlo, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios que plantean entonces con este libro Sueldos Digital? Primero, una menor carga operativa y administrativa. Imagínense que teniendo una persona que se la pasa escribiendo a mano lo que dice el libro Sueldos, es un tema, ¿sí? Pierden mucho tiempo. Si me decís, bueno, yo tengo 2 empleados, no tengo problema. Tengo 20 empleados y es un tema ya. El tema, digamos, necesito gente que me escriba esto todo el día, ¿sí? Por eso los departamentos de sueldos en algunas empresas tenían tanta gente, ¿sí? Justamente por esto. Por eso, digamos, inventan el famoso tema de las hojas móviles, que en definitiva dicen, pará, yo genero un archivo y con ese archivo lo imprimo en una de estas hojas que están rubricadas por el ministerio y entonces me quedo más tranquilo y hago mucho más rápido, ¿sí? Segunda ventaja que me plantean, dice, reduce el margen de error y las inconsistencias que puede haber entre la liquidación, el libro sueldos y la declaración jurada. ¿Cuál era el problema? La FIP empezó a detectar que los recibos por ahí decían una cosa, el libro sueldo decía otro y en la declaración jurada figuraba otra, ¿sí? Entonces, a ver, reduce el margen de error o la posibilidad de equivocarse, entre comillas, ¿sí? Tiene controles de consistencia de datos. Esto está bastante bueno porque el sistema valida si está bien liquidado o no. Entonces, la ventaja grande que yo tengo en estos casos es que el sistema empieza a decir, no, guarda, esto está mal, pusiste mal el valor, ¿sí? O el dato de este empleado está mal. Ahora vamos a ver un poquito cómo funciona, ¿sí? Pero me permite este tipo de cosas. Otra de las ventajas que plantean, otro de los beneficios que plantean es la seguridad y el secreto que esto genera. ¿Por qué? Yo hasta ahora, ¿cómo vengo teniendo la información? Y la información la venía teniendo en los libros. O sea, cualquiera puede agarrar un libro y, digamos, poder llegar a chusmear, digamos, los datos de la persona. En cambio, acá los datos pasan a ser secretos, ¿sí? Porque están, para poder ingresar y modificar algún dato, tengo que ingresar a la FIP, con el cual necesito el quit y la clave de la persona para poder ingresar. Evita además la pérdida, destrucción o robo del libro. Era muy común que los libros se perdieran, ¿sí? ¿Por qué? Porque son, a ver, no se aprecia mucho en la foto, pero son libros finitos, ¿sí? Parecen más un cuaderno Gloria grande que otra cosa, ¿sí? Entonces, realmente, digamos, no era una cosa así muy espectacular como para llevar, ¿sí? Y obviamente, ¿qué va a tener? Voy a tener el cumplimiento de la normativa laboral porque todo va a estar liquidado de acuerdo a lo que se tiene que liquidar y no voy a tener inconvenientes en este sentido. ¿Por qué? Por la validación justamente esta que hacíamos referencia hace un rato. ¿Todos están obligados a presentar libros sueldos? Y la respuesta puede ser o sí o no, ¿sí? A ver, el libro sueldo se ha implementado en varios lugares, ¿sí? Ahí están casi todas las provincias, no todas, pero casi todas, ¿sí? Y hay gente que está obligada y gente que no. Bien, ¿quién está obligado? En principio están obligados toda la gente a los cuales AFIP les avisó. Si AFIP me avisa, señor, a partir de ahora usted está obligado, ¿sí? De hecho, me acaban de mandar antes de empezar la charla, me acaban de mandar una notificación donde dice, para presentar la declaración jurada 931 del periodo 2022-09 o posteriores, deberá utilizar el servicio servicio libro de sueldos digital. ¿Sí? O sea, te mandan un mensajito. ¿Sí? Entonces, opción que te comuniquen por el domicilio fiscal electrónico. ¿Sí? Eso quiere decir DFE. O sea, te llega un mail y vos lees ese mail, cosa que normalmente los emprendedores le escapan bastante de leer los mails estos de la FIP. Léanlos, por favor. Y si no lo saben, mándenselo al contador para que el contador esté enterado, ¿sí? Porque si no uno mira y dice, ah, no, sí, me están reclamando, pero no entiendo bien que me reclaman. Tengan cuidado porque muchas de esas cosas son problemáticas. Lo segundo que hacen es avisarme en el sistema de liquidación de las cargas sociales. Cuando yo me quiero meter en la liquidación de las cargas sociales, me aparece una pantalla donde me dice, no señor, usted no puede liquidar por acá, a partir de ahora está obligado a liquidarlo a través del libro de sueldos digital. El
El libro de sueldo digital es nuevo, no, a partir de mayo, en el 2015 arrancó, ¿sí? Se empezó a pleitar un poco en mayo, en septiembre hubo una convocatoria así grande que hizo la FIP. Al día de la fecha hay más o menos unos 93.000 empresas y unos 4 millones de personas que están metidos en esto del libro Sueldos Digital. En noviembre de este año se planea que a toda la gente que tenga más de 500 personas dentro de su nómina va a empezar a ser obligatorio, o sea que va a empezar a caer más gente, digamos, dentro de esto. Buenos Aires también dijo que todos aquellos que pasen de las 100 personas, ya no 500, sino de 100 hasta 499 en febrero, y después, digamos, siguen instrumentándose y el resto final estaría en junio del 23. Hay personas que así todo, entonces, al día de la fecha, no están obligados a presentar. Pero ¿qué me dicen? Che, a partir de septiembre, o sea, ahora, yo puedo pedir incorporarme al sistema de presentación del libro de sueldos digital. ¿Por qué? Porque es una alternativa que tengo y me resulta más fácil para poder controlar y así ya me saco de encima el tema de la confección del libro y todo ese tipo de cosas. Entonces, si yo tengo un libro manual hoy por hoy que me está haciendo realmente muy engorroso, lo puedo hacer a través del libro digital y tranquilamente, digamos, lo puedo manejar por esa vía. ¿Qué hay que tener en cuenta? El libro de sueldos digital, lo que va a hacer es va a tomar información de distintas cosas que tengo en la FIP. Básicamente de 2 lugares. Principalmente, ¿no? O sea, toma información de varios lados, pero principalmente de todos lugares. De lo que se llama un servicio de AFIP que se llama simplificación registral y otro que se llama de declaración en línea. Simplificación registral de los empleadores es donde yo tengo cargado toda la información de la empresa y además toda la información de todos los empleados que tiene mi empresa. Entonces, ¿qué voy a tener? De ahí va a tomar la fecha de inicio y fin de la relación laboral. Entonces, yo le quiero liquidar a un señor y me dice, no, usted no le puede liquidar a este señor porque este señor ya se fue, ya renunció. Van a estar los convenios colectivos que tengo, las obras sociales, algunas cosas que por ahí se omiten al momento de dar las altas, que son las categorías, los puestos, la sucursal, las condiciones, toda esa información, ¿sí?, que tengo de la persona física de mis empleados. ¿Qué hace el sistema? El sistema lo chupa, ¿sí? Entonces, si me va a decir, mirá, vamos a implementar el libro de sueldos, espera, primero revisemos a ver si está todo completito, simplificación registral. Si ustedes lo completan bien cada vez que dan un alta, hoy por hoy no tienen que hacer ningún trabajo, ¿sí? ¿Qué toma de la parte de declaración en línea? Declaración en línea es de donde se liquidaban las cargas sociales. ¿Qué va a tomar de ahí? Va a tomar si tengo ART, cuál es la alícuota, si tiene cuota, digamos, si tiene un porcentaje, cuál es la cuota fija que tiene, qué tipo de empleador, la actividad, la obra social. Entonces me dice, para obra social lo pusiste arriba, ¿sí? Claro, porque yo tengo la obra social de la persona y la obra social que tiene el empleador, ¿sí? No necesariamente son iguales. Yo puedo tener una persona que tenga otra obra social o puedo tener más de un convenio colectivo, digamos, dando vuelta en mi empresa, ¿sí? Entonces, por eso figuran ahí también sucursales, en qué sucursal está, ¿sí? O en qué zona, está en una zona desfavorable, hay cosas que se pagan en función de esto, por ejemplo, ¿sí? Y también están los datos del seguro colectivo de vida obligatorio, el CCBO, ¿sí? Que es eso básicamente. Tengan presente que una de las cosas que hacen en la parte de liquidación de sueldos es abrevian todo. Por eso ustedes van a ver que yo la primera vez, ¿sí?, les pongo ley del riesgo del trabajo, pues decir, la LRT quiere decir eso, ¿sí? Entonces, esto ténganlo presente. Bien. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo puedo acceder? Entonces, fíjense que yo accedo, es un servicio de AFIP, es un servicio digital, o sea, yo ingreso quit, ingreso clave, ¿sí? Y voy a buscar el servicio de la AFIP que se llama libro de sueldo digital. Entro ahí y lo primero que me dicen, ¿sí?, es este cartel que yo tengo punteado ahí en el medio. Che, antes de meterte acá, ¿sí?, si no estás trabajando con esto, por las dudas revisá simplificación registral y declaración en línea. Revisá las dos cosas. Bien.
Supongamos que yo ya la revisé, lo tengo todo bien, espectacular. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer 3 cosas básicamente acá, ¿sí? La primera es revisar y actualizar los conceptos por los cuales voy a liquidar. La segunda, hacer las liquidaciones y las declaraciones juradas. Y después tengo una matriz de consulta, ¿sí? ¿Qué tengo dentro de conceptos? Hay 3 tipos generales de conceptos. Los que se llaman los conceptos del salario, que son remunerativos, no remunerativos y toda la parte de descuento. Son los 3 grandes grupos que existen. Típicos conceptos remunerativos, el sueldo, ¿sí? Este es el más grande que hay. También tienen el aguinaldo o SAC, sueldo anual complementario, quiere decir eso, horas extras, etcétera, 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 sí, adicionales, gratificaciones, qué sé yo. Pero lo grueso de todo el mundo acá es el sueldo. ¿Qué conceptos no remunerativos existen? Existen 2 grandes grupos, ¿sí? Primero son lo que se denominan genéricamente asignaciones familiares, lo que yo le pago a la persona por determinado tipo de cosas, ¿sí? Y después están todos los incrementos no remunerativos que vienen de los convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Que puede ser con aporte de obra social o con aporte de obra social y contribuciones, ¿sí? Entonces, esas son las diferencias, digamos, que puede llegar a haber. Y dentro de los descuentos que tengo, básicamente todos los descuentos jubilatorios, la obra social, seguro de vida, etcétera, 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 etcétera. Digamos, hay muchos descuentos que yo tengo. Si usted me dice, mire, yo pago normalmente los sueldos de convenio, qué sé yo, ganancia no lo voy a tener nunca, porque nunca llega a ganancias esa persona, ¿sí? Entonces, nada, la diferencia pasa por este lado. Estos conceptos hay que parametrizarlos, según me dice esta buena gente. O sea, yo tengo un número, por ejemplo, ahí puse un ejemplito de un recibo de sueldo, ¿no? El sueldo básico de la persona para mí es el código 1000. Para la FIP, el código no es el 1000, es el 100.000. Cualquier cosa estoy diciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo que compatibilizar los registros de mi empresa con los parámetros generales que me pone la FIP. ¿Cómo puedo hacer esto, esta compatibilización entre códigos y números? Básicamente lo puedo hacer en forma manual, lo puedo hacer copiándolo o lo puedo hacer por un archivo. En cualquier caso, en definitiva, lo que voy a estar inflamando son estos. Tanto en aportes y contribuciones, ¿qué es lo que tengo? De vuelta, acá lo que yo les puse es, tienen algunas abreviaturas, ¿sí? El SIPA, me dice, che, no sé lo que es el SIPA. Sistema Integrado Previsional Argentino. INSSJP, ¿sí? Instituto Nacional, o sea, lo fui poniendo más o menos a la altura para que lo vieran. Asignaciones familiares, Fondo Nacional de Empleo, digamos. Y después, o sea, estos más o menos los nombres están ahí. Y después encuentran uno al final que son especiales. ¿Qué es eso? Porque ahí pone todo el resto. El SAC, los anticipos de vacaciones y todo el resto de cosas. ¿Para qué me sirve esto? ¿Por qué esto es así? Porque esto depende de la modalidad de liquidación. Por ejemplo, si yo les digo, la jubilación, ¿sí? Que es, digamos, lo pueden chusmear ahí, eso que dice 11%, la jubilación se calcula sobre qué cosa. Entonces me dice, bueno, tenés que agarrar tal cosa y tal otra. En este caso, sueldo básico, más asistencia, más antigüedad, más el feriado, más el día del empleado de comercio. ¿Sí? Entonces, listo. Sobre todas estas cosas se calcula. Listo. Entonces, si se fijan en la columna de importe, dice 108.000 pesos, que es la suma de lo que está ahí. ¿Sí? Pero resulta que la obra social, ¿sí? La ley o el convenio en este caso me dicen, no, momentito, porque yo tengo un monto no remunerativo, de vuelta, por convenio colectivo de trabajo, pero ese no paga ni jubilación, no paga ley 19032 tampoco, pero sí paga obra social, sindicato y todo el resto. Entonces, ¿qué me están diciendo en definitiva? ¿Cómo se liquida? ¿Bajo qué cosa? ¿Qué cosa entra y qué cosa no entra en la liquidación? Por lo cual, dar un detalle muy pormenorizado de esto no tenía mucho sentido. ¿Por qué? Porque ustedes como emprendedores no van a liquidar sueldos, ¿sí? Van a agarrar a alguien y le van a decir, ¿vos sos especialista en liquidar sueldos? Sí, vení, liquidame los sueldos de esta persona, ¿sí?
Entonces, ¿qué sí tienen que saber? Tienen que saber que se pagan, digamos, jubilación, obra social, sindicato, etcétera, etcétera. Sobre algunas cosas sí y sobre otras no. ¿Sí? Y eso es lo que se parametriza. Ustedes, para que tengan una idea, de hecho, el sueldo básico que yo les mencioné recién para la FIP tiene el código 110.000 y si se fijan, para mí, o sea, esto es mío, ¿sí? Tiene el código 1001, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Lo que es el cuadrado que está en verde, se los pinté en verde para que lo vean, entonces digo, bueno, a ver, el 110.000 equivale al 1001 mío. Y ahí le voy marcando qué cosas tiene que pagar, ¿sí? Entonces, en definitiva, es esto la parametrización. Esto a la gente le parece complicadísimo. Che, los códigos de AFIP, ponelos emparentados con los códigos tuyos. Porque yo acá usé números, pero para mí puede ser SJWK, ¿sí? Y para mí eso es sueldo, ¿sí? Entonces, cada uno de los sistemas liquida de modo distinto. Cada uno tiene su programita. Cada uno tiene su modo de liquidar. A lo mejor me decís, yo liquido por Tango, por Begerman, por Hollister, yo liquido con Excel. Entonces, como yo liquido con Excel, para mí armar una tablita y compatibilizarla es relativamente pavote. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que tratar de no complicarme la vida. Este es el tema. ¿Sí? ¿Cómo queda esto? Bueno, esto es lo que tienen ahí es la liquidación de un cliente para que vean cómo le quedó. Entonces me dice, sobre esto sí, sobre esto no, sobre esto paga, sobre esto no paga, sobre esto... Y directamente tengo ahí todo el detalle de cómo tiene que quedar una compatibilización de parámetros, ¿sí? Por eso les puse el así es como queda. ¿Puede llegar a ser que esto cambie? Sí, puede ser que cambie. ¿Cuándo cambia? Cuando me cambian el modo de liquidar. Por ejemplo, el convenio colectivo de trabajo se modifica a partir de, no sé, marzo del 23, donde ponen un número no remunerativo que paga tal cosa y no paga tal otra. No lo tengo eso hoy. Bueno, en marzo vendré, pondré un renglón nuevo donde diga, este ítem se liquida de tal manera. Y fin del problema. Entonces, los conceptos es algo que no cambia, es la estructura de la liquidación, como quien diría. El cómo se hacen las cuentas, cómo se controlan. ¿Sí? Y sobre qué se paga y sobre qué no se paga. ¿Sí? Así de clarito. ¿Qué pasa cuando uno va a la liquidación? En el ítem de liquidación, en el cuadradito de liquidación, me permite ingresar las liquidaciones y DDJJ, que quiere decir declaración jurada, o sea, generar ese formulario 931 que hacíamos referencia. ¿Cómo se hace esto? Esto traté de ponerlo lo más compacto posible, porque si no vamos a tener 132 millones de diapositivas y nos van a marear. Pero la idea es poner primero un nuevo periodo. A ver si lo puedo mover con el mouse. Sí, se puede. Mira qué bien. Entonces, primero poner un nuevo periodo. Me dice, ponle el periodo que corresponda. Ingreso el periodo. Me dice, ¿qué tipo de liquidación? ¿Cómo la vas a cargar? ¿Sí? Mensual, quincenal, porque puedo cargar más de una por mes. ¿Sí? Recuerden que yo le puedo pagar a una persona por mes, pero si es un operario, normalmente le pago por quincena. Entonces puede ser que en un mes tenga dos. Puede ser, esto digamos es algo que todos los días se aprende algo nuevo, puede ser que yo me haya equivocado en liquidar un sueldo. Yo liquidé los sueldos y ya los cargué, ¿sí? Pero me doy cuenta que a García no le liquidé las horas extras. ¿Qué hago en este caso? Lo que corresponde hacer, la tentación de todo el mundo, ¿cuál es? Romper el recibo de García y hacérselo de vuelta. No. El recibo de García ya está hecho. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacar una liquidación extra y decirle, te pagué tanto, te tendría que haber pagado tanto, te pago en este otro recibo la diferencia. ¿Sí? Entonces, por eso van a ver que ahí, por ejemplo, en este mes hay 3 liquidaciones. ¿Sí? Entonces, una es una liquidación normal de una quincena, la otra también, y en la otra hay una diferencia. Justamente, por eso la puse. Es vieja, pero por eso la puse. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a liquidar? ¿Sí? Le digo, sí, dale, correcto, iniciar, y ahí me dice, tengo 3 modos para cargar, decime cómo querés cargar. Ahora lo vamos a ver eso, el modo de cargar la liquidación.
y automáticamente ya me la pone en el tema de borrador. ¿Sí? ¿Cómo puedo liquidar? Básicamente de 3 modos. En forma manual, copiando o importando el archivo. En forma manual, que es esto que tenemos acá, tengo 3 pantallitas. La primera pantallita tengo el grueso de los datos, o sea, datos generales de trabajador, que está, todo esto obviamente la máquina ya lo chupó. Por eso yo digo, che, antes de meterse a liquidar, primero actualicen los datos, porque si los datos no están bien, cuando chupe acá estos datos, los va a estar chupando mal. Entonces, tengo la información de ahí, tengo las bases imponibles, o sea, sobre qué hace el cálculo, quiere decir esto, ¿sí? Y todos los otros datos complementarios que pueda llegar a tener. Bien, cargué esto, me dice siguiente, paso a la pantallita 2. La pantallita 2 me da algún otro tipo de información que necesite del trabajador, tipo información bancaria, cosas por el estilo. Topes que puedo llegar a tener en la liquidación para el cálculo. Listo, perfecto. Siguiente. Y en la tercera pantalla entra todo el detalle de la liquidación. ¿Qué es esto? Recibo por recibo, ítem por ítem, todo lo que le liquidé. Poniéndolo o en débito o en crédito, depende si suma o si resta. ¿Sí? Entonces me dicen, a ver si entiendo. ¿Qué quiere decir? La primera pantallita, perfecto, no tengo mucho problema, porque ese, digamos, son la base de los totales. La segunda tampoco tengo mucho problema, pero en la tercera pantallita te hacen copiar cada uno de los renglones del recibo de sueldo. Sí, correcto, me hacen copiar los renglones del recibo de sueldo. Que habría que tratar de buscar un modo más fácil. Sí, bueno, a ver, esto es la carga manual. ¿Sí? Entonces, esta es la más, por decirlo así, artesanal de todas. Tengo un solo empleado, ¿qué hago? Hay que cargarlo manual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenés un solo empleado. Tengo 50 empleados. No, pará, hacerlo de otra manera porque con esta manera no, seguro. ¿Sí? Entonces, la primera alternativa es hacerlo así. ¿Cómo son las pantallitas? Acá las pueden chusmear. Acá tienen todo lo que son datos generales de la persona, ¿sí? El quit, si tiene convenio colectivo, si tiene seguro de vida, qué tipo de cosas tiene, si está activo. O sea, todos estos mismos datos yo los venía cargando en el 931, ¿sí? Todos los valores base que utilizo para liquidar y toda la otra información adicional, ¿sí? Listo, perfecto. Cuando termine me dice grabe, por favor graben antes de salir, siempre, ¿sí? Porque este es un error común, salen y no graban, ¿sí? Perfecto, grabó. Bien, por copia. ¿Qué es por copia? Copio un mes en el otro. Ya terminé el mes 9, que me tomé todo el trabajo de cargarlo uno por uno. ¿Qué hago? Copiarlo en el mes 10 y modifico el mes 10. Entonces es muchísimo más rápido. ¿Sí? Entonces es tremendamente más rápido que lo que puede llegar a ser la carga manual. O la otra alternativa es cargar por archivos. ¿Cómo es que cargo por archivos? Lo primero que tengo que cargar es obtener un archivito TXT, un archivo de texto, quiere decir esto, que en realidad se saca con un archivo, se arma con un archivo de Excel. ¿Sí? Hay 2 archivos, conceptos y liquidaciones. Básicamente, todo esto que tienen acá a la derecha arriba es cómo está parametrizado. Jamás miro esto, ¿sí? Esto la verdad que está más para los programadores que para otra gente. Esto realmente no se usa, ¿sí? Lo que sí se usa es este apaisadito que está acá, chiquitito, este chorizo que está acá. ¿Por qué? Porque ahí voy poniendo todos los datos y las columnas que están pintadas con amarillo es lo que me sacan el TXT, ¿sí? Esto es una modalidad que tiene el Excel que básicamente de un montón de datos que yo tengo en Excel me puede generar un archivo de texto, el mismo archivo de Excel. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Lo cargo en Excel, que todo el mundo maneja Excel, es bastante sencillo. Lo cargo en Excel, me genera el TXT y directamente cargo el TXT. Entonces, ¿qué me dicen? Después realice la importación, selecciono los archivos, qué archivo quiere, que es esta pantallita que está acá. ¿Qué archivos quiere elegir? Elegime este y este, que son los de este cliente. ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, cargar. Y cuando lo mando a cargar, ¿qué pasa? Ahí el sistema valida a ver si la información está bien. Si la información está bien, me lo carga y me lo muestra como una liquidación que ya tengo, digamos, como para cargar, como para revisar. ¿Sí? ¿Qué puede pasar?
Puede ser que la validación haya algo que esté mal. ¿Qué cosa puede estar mal? Puede haber mal cualquier cantidad de cosas, como ser todos los datos que yo tengo. Datos de los empleados, datos de los montos, datos del número que puse. Hay veces que me equivoco, sobre todo si lo cargo manual. O me dicen, che, estás poniendo tal valor y en realidad hay que liquidarlo sobre tal otro. Me estoy equivocando. ¿Sí? ¿Qué hace en este caso? En este caso me pinta la declaración jurada, ¿sí? Esta que estoy cargando, me la pinta en rojo. ¿Por qué? Te estás equivocando. Y de hecho me deja, ven que esta teóricamente puedo sacar el resumen, puedo editarla, que es el lapicito, la puedo eliminar, no, me mandé un montón de macanas, no, elimino y lo cargo de vuelta, ¿sí? O le digo, sacame el resumen de en qué me estoy equivocando, que son todos estos ejemplos que están acá. Acá hay uno, acá hay otro y acá hay otro, ¿sí? Entonces me dicen, che, este número no se calcula sobre esto, acá te equivocaste en esto otro, el quit de la persona está mal, o sea, me empieza a dar información de este estilo. O sea, ¿en qué me puedo equivocar? En muchas cosas. ¿Qué ventaja tiene este sistema? Que a medida que voy cargando también va chequeando. Entonces, me resulta bastante más tranquilo el tema de decir, sé que no voy a tener un error grave. Bien, ya está, ya lo terminé, ya está validado, ya obtuve la validación. Ven que acá me está avisando, por ejemplo, en verde son los datos que ya están validados, en rojo o en rojito, en naranjita que veíamos acá, ¿se acuerdan acá el rojo este? En rojo me dice que son datos inválidos y en blanco me dice está pendiente, lo cargaste pero todavía no lo mandaste a validar, ¿sí? Esto lo tapé los datos porque realmente son datos en serio de una empresa. Esto es lo que yo le decía a María, que me vino bien el tema de la peste porque aproveché y puse los datos de la nueva liquidación. Entonces, ¿qué tengo acá? ¿Sí? Puedo tener el resumen de la liquidación. ¿Sí? El RLS es el resumen de la liquidación. ¿Sí? Resumen de la liquidación donde me dice, che, yo tengo que en total de sueldos se pagó tanto, de esto se pagó tanto, de esto, me da todo el detalle y teóricamente estos importes totales tienen que coincidir con el total de masa laboral que yo tengo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la gran ventaja que tiene esto? Me quedo absolutamente tranquilo de que los datos realmente pueden estar bien. Yo soy el emprendedor y mi contador liquida esto. ¿Yo puedo chequear estos datos? Sí. ¿Por qué? Porque yo como emprendedor, además, soy el que quiere ver, a ver si en algún momento tengo una idea de cuánto estoy gastando, qué número estoy manejando. Y sí me interesa saber estos números. Sí me interesa saber el bruto, sí me interesa saber esto. Entonces, necesito muchas veces meterme y chusmear un poco los números de acá. ¿Sí? Entonces, estos datos sí pueden venir bien como para que el emprendedor los chusmee un poco y tenga una idea de dónde está parado. Ya está, ya terminé. Recuerden que acá ya esto estaba bien. O sea, me da todo en verde, ¿no? Septiembre me dio en verde, listo, perfecto. ¿Qué puedo hacer en función de esto? Una vez que me dio en verde, vamos a sacar el libro. ¿Sí? Entonces, toco ahí libro digital. Acá figura el libro sueldos. Toco el libro sueldos, me sale la pantallita, me dice, ¿quiero obtener el libro sueldos? Sí. Tuc, me pasa este resumen que tiene primero y después de esto me saca esto, que este es el último libro sueldos que está sacado de esta empresa, ¿sí? En donde están los datos de la empresa, el periodo, el libro sueldos, fulano por fulano, por eso le tapé los nombres y los DNI, fulano por fulano, cuánto cobraron, de qué, cuál era la obra social, ¿sí? Entonces, fíjense que las obras sociales en este caso no siempre coinciden, ¿sí? Cada uno puede tener una obra social distinta. ¿Y qué me genera? Esto que es lo que, esta parte que está acá abajo, que es la parte de identificación. Me está identificando, perdón, me está identificando el libro, cuándo lo generé y un código de hoja móvil que tengo acá. Y acá me está diciendo, acá puse una sola, que esta es la página 1 de 2. ¿Eh? Bien, ya está, ya tengo mi libro sueldo, ya terminé. No, me falta la declaración de cargas. Para eso tengo dos o tres cositas que tengo que revisar.
Dentro de lo que tengo que revisar, lo primero es, ¿qué era esto? El famoso seguro, ¿sí? Entonces me dice, che, de este seguro, ¿sí? De vida obligatorio, ¿qué tengo que mirar? Primero, si tiene o no tiene seguro, ¿sí? Sí, tiene seguro, listo. ¿Cuál es la prima individual que tiene este seguro? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Sí? ¿Tiene algún costo? Entonces, estos datos los tengo que poner, ¿sí? Segunda cosa que tiene, que es bastante complicado, es fijarme, que acá en realidad lo hice muy chiquito, ¿sí? Si tiene, a ver, esperen un segundo, a ver si acá se ve un poco mejor. Acá se ve un poquito mejor. ¿Ven que dice la palabra retenciones? No, ¿sí? Bueno, en este caso, retenciones sí va a haber, ¿sí? A ver, en principio figura que no, hasta que no le ponga nada, ¿sí? Y cuando yo toco retenciones, me manda esta planilla que está acá. Esta es una planilla prácticamente igual a la planilla que tienen hoy en día de retenciones, en la cual en la parte de arriba la pueden cargar una a una, ¿sí? Me dicen, ¿cuántas retenciones tuvo? Una. Carga la mano, ¿sí? No vas a generar un archivo y todo eso para una sola. No, tuve 150 retenciones. No, 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 pará. Si tuviste 150 retenciones, entonces cargala con un archivo. ¿Qué pasa con este archivo? ¿De dónde saco este archivo? ¿Sí? Este archivo, básicamente lo que hago es sacarlo de mis retenciones, que es otro servicio de AFIP. Ingreso al servicio de AFIP de mis retenciones y AFIP lo separan en algunos grandes rubros, impositivas por un lado, aduaneras por el otro, y de seguridad social. Esas son las que me importan para acá, ¿sí? Es la famosa de retención SUS que ustedes le dicen, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Saco el listado. Si yo tengo que liquidar el mes 9, ¿qué voy a sacar? Listado del mes 9, ¿sí? ¿Qué le voy a decir? Por favor, búsqueme las retenciones entre el 1 del 9 y el 30 del 9. Suena correcto, ¿no es cierto? Bien, nunca nada más incorrecto que eso. Dicen, ¿cómo incorrecto? A ver, corto, pará. Si vos tenés que poner las retenciones del mes 9, tenés que agarrar desde el 1 hasta el 30 del 9. Claro, pero me puede pasar justamente esto. Esto es un trabajo que hacemos nosotros para el control de las retenciones. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes se fijan en las retenciones del mes 8, no tuve problema, ¿sí? Me puse desde el primer día hasta el último y ahí ya las tengo. Me dicen, no, no, no. Yo acá detecto que usted tomó una retención que dice 29 del 7 y la puso en el mes 8. ¿Por qué hizo esto? Porque la gente tiene, digamos, quien me hace la retención tiene tiempo para presentarla. Y el problema es que la presentan y la presentan tarde. Entonces, si yo tomo exclusivamente las fechas del mes, puede ser que haya retenciones que estoy dejando de lado. Por ejemplo, esta del 29 de julio jamás la hubiera tomado. ¿Sí? Por ejemplo, esa es en la parte amarilla, ¿no? Fíjense en la parte roja del mes 7. ¿Sí? Hubiera tomado el 7, el 21 y el 27. Pero resulta que me habían quedado colgadas una del mes 6, que en el mes 6 no me la habían informado. Fíjense la parte naranja, que sería la del mes 6. Tenía partes del mes 6, 27 y 28, 7 y 6. Esto de 24 y 27 no estaba, ¿sí? Y había unas de mayo que tampoco estaban. Entonces, ¿qué es lo ideal? Sacar, digamos, traten de llevar una grilla parecida a esta, ¿sí? Sacar el mes completo y en función de eso poder llegar a saber qué retenciones se tomaron y cuáles no. Las retenciones tienen un solo problema, uno solo. El sistema de AFIP de mis retenciones genera un archivo. Perfecto, hasta ahí ningún problema. Cuando genera el archivo ese, ¿qué hago yo? Es un archivo de texto, así que yo digo, a ver, este renglón lo tomo, no lo tomo, no lo tomo, borro los renglones que no corresponden y me quedo con las retenciones que quiero. Hasta ahí, de vuelta, cero drama. ¿Sí? ¿Qué pasa con los valores negativos? En este caso tuvimos un valor negativo, fíjense, de 19.800 positivo, 19.800 negativo. Esto
la máquina no deja tomarlo. No me permite cargar valores negativos. Es una falla del programa, obviamente. No es una falla mía. ¿Sí? ¿Qué debería hacer? Lo que debería hacer es, en este caso, ya que no me va a dejar tomar el negativo, no debería tomar el positivo. ¿Sí? ¿Cuál fue el problema? Que lo mostró tarde. El negativo lo mostró tarde. ¿Sí? Fíjense que esta le hicieron el 4 y esta le hicieron el 7. ¿Sí? Entonces, el negativo lo muestra tarde y no se puede tomar. Bueno, ¿lo puedo poner a mano? No, a mano no te deja poner valores negativos. ¿Sí? Si yo soy emprendedor, me dice, che, esto es muy técnico, ¿para qué lo quiero como emprendedor? Para que no tire la plata. Esto es retención, llámese. Señor al cual yo le compré, que vino y en lugar de pagarme 100, me pagó 90. Y yo le digo, che, ¿y los otros 10? Te los retengo acá en un papelito que dice que te estoy reteniendo sus. ¿Sí? Me pueden retener IVA, me pueden retener ganancias, me pueden retener sus también. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es plata que ustedes, si no revisan esto, la terminan tirando a la basura. En este caso, porque no había tanta retención. Fíjense, esta de 20.000 pesos realmente era un numerito. ¿Sí? Entonces, bueno, pero hay, bueno, por una que se me escape. Si se me escapan 5 pesos, no tengo problema. ¿Sí? En este caso, se me hubieran escapado en el mes 8, o el mes 7 en realidad, 1.300 más 2.600 pesos tenía ya acá. Empiecen a juntar y juntar. El otro día, para que tengan una idea, hicimos un trabajito parecido con un cliente al cual le detectamos a ver, tuvimos que cortar en el año porque al haber cerrado balance no quedaba otra. Le detectamos la módica suma de 27.000 pesos que no habían tomado. ¿Sí? Entonces, a ver, es plata de ustedes. Para un emprendedor, 27.000 pesos es mucha plata. ¿Sí? Me pueden decir de la inflación, de lo que quieran, pero así todo es mucha plata. Entonces, cuidado con este tipo de cosas. Listo, ya está, ya lo tengo todo listo. ¿Qué hago? ¿Liquidé los sueldos? Sí, ya liquidé los sueldos. ¿Tengo las remuneraciones y tengo todo listo? Sí, eso está listo. ¿Tengo los datos del empleador? Sí. ¿Tengo los datos de los empleados? Sí. Listo, bueno, puedo pasar a la confección de la declaración jurada. Entonces, una vez que tengo cargado todo esto correcto, que está en verde todo, puedo tocar el botoncito que dice generar F931. Cuando genero esto, lo primero que me genera es una planilla resumen de la cual puedo ver el 931, ¿sí? Me deja verlo primero. Yo les diría, ¿hace falta que lo revisen el 931? No, porque la máquina ya validó todas las liquidaciones anteriores, justamente, ya pasó las validaciones. Entonces, llegado a este punto, me quedo mucho más tranquilo. Yo así todo siempre reviso los totales, que los totales me den y así me quedo absolutamente tranquilo, ¿no? Pero bueno, esto es manía mía. Pero ustedes se quedan tranquilos que teóricamente tiene que estar bien. Un le doy validar, me genera el 931, el quit y el nombre de la persona, pero fíjense que está el nombre de la empresa y los datos de la empresa. Genera un acuse. El acuse siempre lo tienen que tener. Cuando ustedes tienen una declaración jurada, tienen la declaración y su acuse de presentación. ¿Qué quiere decir el acuse? El acuse quiere decir que la gente de AFIP les dice que lo recibió. Yo puedo tener el 931, pero si no tengo el acuse, ese 931 no es válido. ¿Sí? Entonces, tengo el 931 y tengo el acuse de recibo del 931. Listo. A partir de ahí sí me quedo tranquilo. Y en este caso, por ejemplo, como me daba saldo a pagar, recuerden que puede ser que no les dé a pagar, es muy raro, pero puede ser que no les dé a pagar, porque tengan muchas retenciones, por ejemplo. Entonces, me daba a pagar y entonces genero el volante electrónico del pago, eso que dice ahí, VEP. ¿Sí? Que el VEP básicamente se genera tocando un botoncito en donde ustedes me dicen, sí, perfecto, páguelo. Y de eso de páguelo, después me dicen, bueno, ¿bajo qué modalidad lo quiere pagar? Lo quiero pagar a través de RedLink, lo quiero pagar a través de Pago Mis Cuentas o Banelco, que es lo mismo,
lo quiero pagar por XN o lo quiero pagar por banking. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo la red con la cual yo tengo mi banco, que tiene el cliente en su banco, ¿sí? Por ejemplo, si fuera un BEN mío yo tengo Banelco, listo. Entonces toco, pago mis cuentas, ¿sí? O si lo quiero pagar desde el Banco Ciudad, ¿qué hago? Toco RedLink, ¿sí? Entonces, depende cuál es el CBU que yo tengo registrado en la FIP, en función de eso también, digamos, saco la liquidación como corresponde, ¿sí? Consultas. Lo último que puedo llegar a chusmear es saber, digamos, cuando estoy en el libro, a ver qué puedo consultar. Fíjense que la posibilidad de realizar consultas es muy amplia. Puedo consultar por periodo, puedo consultar por número de liquidación, lo cual es raro que tenga, pero puedo llegar a hacer. Puedo, básicamente, por identificación único del libro, también lo podría llegar, lo que es medio raro, pero bueno. Puedo consultar por quill, esto sí puede llegar a ser. Puede ser que algún perito de algún juicio de alguna cosa me pida datos de una persona en particular. Entonces ahí precisamente especifico, bueno, no quiero todos los libros, porque piense que esto se va a seguir acumulando, 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 acumulando. Entonces, ¿qué quiero nada más? Quiero los de esta persona. ¿De qué periodo? De tal periodo. ¿Sí? ¿Ordenado de qué manera? Ordenado por periodo, en forma ascendente o en forma descendente. ¿Sí? Entonces, me da una buena información. ¿Sí? Perdón. ¿Puedo sacar un resumen de la liquidación? El famoso resumen ese que sacábamos, la hojita que sacaba primero. El digesto, para que lo vean, porque ya a esta altura se olvidaron qué es cada cosa. El digesto es esto, ¿sí? Este es el digesto. Pueden sacar el digesto, ¿qué otra cosa pueden chusmear? El libro, obviamente, y el libro puede llegar a ser o el definitivo o el borrador, cualquiera de los dos. Si se fijan, justamente acá hay una que está pintada, bueno, acá no se nota porque está oscuro, ¿no? Una pintada y la otra sin pintar, y acá figura como borrador, ¿sí? Entonces podría consultar un borrador del libro. El borrador del 931 puedo llegar a verlo o no puedo llegar a verlo, y exportar la información en formato TXT. ¿Para qué? Para procesarla de cualquier otra manera, para exportarla, para mandársela a alguien, ¿sí? Entonces yo, cualquiera de estas consultas, puedo llegar a acceder a través del menú este chiquito de cada una de las consultas. Resumiendo un poco qué es todo lo que tengo. ¿Cuál es el escenario en el cual me voy a mover o me vengo moviendo? El libro Sueldos no es nuevo, como ya les dije, es del 2015, con una obligatoriedad progresiva que ya estaba establecida desde el inicio, que se fue prorrogando, 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 y a partir del 2019 que dijeron, che, empezamos a pedírselo a algunas empresas, pero le dejamos la posibilidad de que si alguien quiere, a partir del 19, puede pedirlo, ¿sí? ¿Cómo pido ingresar a una presentación digital? Y pido, señores, quiero formar parte del libro digital, me autorizan y recién ahí puedo trabajar con el libro, ¿sí? La FIP le comunica a las pymes a partir de cuándo es obligatorio para cada una, ¿sí? Esta, por ejemplo, que me mandó recién el mensaje, me dice, che, me llegó el mensaje de obligatorio, ¿sí? Yo ya sé que septiembre, específicamente, va a haber que liquidarlo a través de esa manera, ¿sí? Sí van a tener que, entre comillas, gastar un poco o de tiempo o de dinero en implementar el sistema, ¿sí? De dinero ya incluso no, ¿por qué? Porque todos los software que están dando vuelta ya lo implementaron. ¿Quién pierde un poco de tiempo? Pierde un poco de tiempo el que liquidaba con Excel. Entonces me decís, mira, nunca hiciste la compatibilización entre uno y otro, y sí, bueno, te va a costar un poco, la primera vez. A partir de ahí ya no lo hace nunca más. ¿Qué otra cosa más? Y muy importante, yo tengo el libro de sueldos, pero no sirve como libro rubricado. La rúbrica sigue el trámite en cada una de las jurisdicciones. ¿Cuáles son las dudas principales que puede tener un emprendedor cuando estamos manejando esto? ¿Que es obligatorio o no es obligatorio? Hasta que la FIP no te notifique, no es obligatorio para vos.
¿Sí? ¿Cómo se accede? A través de Quity Clave. O sea, tampoco hay problema. El contador puede acceder sin ningún problema. ¿Sí? ¿Las cargas sociales para liquidar el 931 me va a generar algún problema? No, porque directamente se sacan a través del libro. ¿Sí? No, porque la verdad que a mí esto del libro me parece una pavada. Yo no lo voy a hacer. Listo. Prepárate porque la FIP te va a meter alguna sanción. Independientemente de que no vas a poder liquidar. No vas a poder liquidar las cargas. Te empezás a incumplir en cargas y, por ejemplo, la FIP, como una de las tantas sanciones que tiene, es te ponen factura M. Recuerden que la factura M era la que me retenían la totalidad del IVA y además un porcentaje para ganancias. ¿Cómo la totalidad del IVA? Claro, si yo tengo una factura de 121 pesos, me retienen los 21 pesos de IVA y de un 3 a un 6% de ganancias. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. O, una de las cosas que le encanta hacer a la FIP es te bloquean la quit y no puedes trabajar. No puedes trabajar, ¿por qué? Porque no puedes emitir factura. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con el tema de, no, realmente esto, la verdad que no tengo ganas de hacerlo. ¿Sí? Sí es obligatorio. ¿Sí? Comentarios finales que merece el tema este del libro digital. Por eso dije que trataba de hacerlo lo más, entre comillas, no técnico posible. El objetivo de la FIP es controlar. No cabe ninguna duda. Lo empezaron a pensar en el 2015. Lo probaron, lo modificaron, lo probaban, lo modificaban. 4 años se estuvieron probándolo. ¿Sí? 2019 ya se hace bastante más masivo. Septiembre fue una convocatoria bastante global, ¿sí? O sea, a mucha gente agarró, dependiendo de las provincias, ¿sí? Buenos Aires yo ya le había cantado más o menos como el cronograma, pero la mayoría de las provincias, digamos, cada una se va manejando en función de esto, ¿sí? Pero a nivel nacional, septiembre ya viene movidito. Y hay otra tanda grande para noviembre, ¿sí? O sea, es voluntario por ahora, pero va a terminar siendo obligatorio y en definitiva quieren hacerlo obligatorio para todos. ¿Por qué? Porque la FIP con esto puede cruzar datos. En el momento en que yo registro a alguien, ya queda registrada esa persona y a esa persona le tengo que liquidar sueldo. Y si no le liquido sueldo, ¿por qué no le liquidé sueldo? ¿Eh? Segundo tema, que ya lo anticipé antes. Desaparecen los libros que están perdidos, extraviados, siniestrados, se nos quemó, tuvimos una inundación, nos robaron. No existe más eso. ¿Por qué? Porque todo está en la FIP. Desde el recibo de sueldo hasta el libro. Todo está en la FIP. ¿Sí? Recuerden que se sigue rubricando en cada jurisdicción toda la documentación laboral. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy en capital, tengo que rubricar en capital. Si estoy en provincia de Buenos Aires, tengo que rubricar en provincia de Buenos Aires. Si estoy en el Chaco, tengo que rubricar en el Chaco. Sigo liquidando y preparando todo por acá. Pero saco este papelito, ¿sí? Y lo debo que rubricar. O lo imprimo, o si tengo hojas móviles, lo imprimo, lo que fuera. ¿Se entiende? Cada una de las jurisdicciones laborales establecen la modalidad en que lo voy a hacer. Pero no es que, tengo libro laboral, ya está, listo, no presento más nada. No, sigo teniendo la obligación. ¿Sí? Aparte era lógico esto. ¿Por qué? Porque me cobran por la rúbrica. ¿Sí? Y dejan de tener ingresos por otro lado. Entonces sí o sí tenía que continuar eso. ¿Me genera algún beneficio? Sí. Simplifica controles de liquidación y evita muchos errores. ¿Por qué? Cuando yo estoy liquidando y realmente me equivoco involuntariamente al confeccionar un libro sueldos, por ejemplo, y después viene un perito y me dice, tenemos un juicio contra ustedes, Juan Pérez, viene y revisa el libro de Juan Pérez y me dice, acá usted dice que son 100 y en realidad yo tuve 120. Usted está evadiendo. Y a lo mejor fue un error. Yo me puedo acordar de qué volqué en ese libro en, no sé, junio
de 2017, yo no me acuerdo lo que hice la semana pasada, imagínense si alguien me pregunta por junio del 17. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto viene a solucionar ese tipo de errores. No genera costos adicionales, o sea, todo aquel que le diga, no, pero ahora tenemos los costos que genera el nuevo libro sueldos, les están mintiendo. No hay costos extras por libro sueldo. Los contadores tienen que elaborar un poquito más. ¿Cuándo? En hacer esta compatibilización entre los códigos que venían usando y los códigos que tiene el nuevo sistema. Nada más. Yo tengo un programa que liquida sueldos. Toda la gente que tiene programas ya actualmente los actualizó. Bajan el archivo, cargan el archivo y se olvidaron. Entonces, muy tranquilos. ¿Sí? ¿Se puede implementar con qué? Ya sea que tenga un software, como yo les decía antes, Tango, Beckerman, Hollister, no sé, todos los que estén dando vuelta por ahí, ¿sí? O por más que yo liquide con un Excel. Si yo liquido con un Excel, hago liquidación de sueldos con Excel, me va a funcionar exactamente igual. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? No se demoren en la implementación. Cuando les avisen que lo tienen que implementar, no se demoren. ¿Por qué? Porque toda dilación me va a generar que pague las cargas sociales tarde. Y si pago las cargas sociales tarde, lo que automáticamente me genera es mayores costos, sí o sí, porque voy a pagar intereses y multas. ¿Sí? Entonces, ¿trae beneficios? Sí, a grandes rasgos trae beneficios. ¿Sí? ¿La FIP lo hizo por los beneficios? No. La FIP lo hizo porque quiere controlar más y quiere achicar un poco la brecha que existe entre lo que son los datos y lo que realmente se liquida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora no va a tener excusa. La FIP antes decía, yo tengo un monto que me pasó Pirulito Sociedad Anónima que dice que depositó, no sé, 500.000 pesos. ¿Sí? Y estos 500.000 pesos corresponden a estas 10 personas. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? ¿Qué sé yo? ¿Sí? Ahora la FIP tiene el detalle, tiene el recibo de cada uno. Con lo cual, el control no es solamente para la empresa, es también para el empleado. Si el empleado dice, no, yo me compré esta casa producto del sueldo que tengo, la FIP ahora va a poder meterse y decir, señor, usted tiene 20.000 pesos de sueldo. ¿Cómo se va a comprar una casa con 20.000 pesos de sueldo? ¿Cómo se va a comprar un BMW con 50.000 pesos de sueldo? Entonces, perdón. Disculpen. Entonces, los controles vienen por dos lados. Vienen por un lado para la empresa, pero por otro lado también para los empleados. Bien. Espero haber sido lo más expeditivo en este tema álgido que teníamos. Respeté la horita y chirolas, digamos, que me piden que no me pase mucho en este tipo de temas. Sí, por ahí el tipo de temas, digamos, en la clase próxima que vamos a tener en el mes 10, el 14, la semana que viene. Vamos a tener el tema de marketing digital. Seguramente ahí sí va a ser un poco más movido, por decirlo así, porque presta más a discusiones y a cosas por el estilo y a ver de qué modo se pueden implementar o que no se pueden implementar. Bien. Bueno, muchas gracias, Marcelo.